teniendo la posibilidad de la participación por Zoom. Así que, bueno, a los presentadores y a quienes tengan preguntas o participen, les pedimos siempre que utilicen el micrófono para que la gente que está por Zoom pueda escuchar, ¿sí?, esa intervención. Bueno, en este primer Ateneo, el servicio de imágenes va a hacer una presentación en la cual les pedimos que no se queden con, justamente, a diferencia de la mayoría de los casos, tanto con la presentación clínica, ¿sí?, sino que aprovechen y pregunten y no se queden con dudas en relación a la utilidad de las imágenes. Imágenes es un servicio que ha crecido muchísimo en estos años y sigue creciendo por la posibilidad, digamos, de diversos estudios cada vez más complejos que nos pueden ofrecer. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos. Bueno, y presento a Yolanda, ¿sí? A la doctora que vamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Romina Córdoba, soy cursista de segundo año del Servicio de Diagnóstico por Imágenes y hoy presentaremos el Ateneo Central titulado por favor. La gran impostora. Los objetivos de nuestra presentación serán analizar 3 casos con diferente presentación clínica y diagnóstico etiológico similar, destacar el rol de las imágenes en el diagnóstico de la patología que vamos a presentar y describir brevemente el marco teórico de la patología. Con este objetivo, el primer caso que presentaremos se trata de un paciente masculino de 9 años de edad, previamente sano, que presentó dolor periorbicario asociado a edema, eritema e imposibilidad de apertura ocular del lado derecho, de 48 horas de evolución acompañado de registros febriles, motivo por el cual la madre acude a un servicio periférico donde le diagnostican una sospecha de celulitis. Si ustedes estando de guardia les llega un paciente con estas características, ¿comparten el diagnóstico etiológico del hospital derivante? ¿Le solicitarían algún estudio complementario o ustedes sospecharían de otra patología? Pensando en una celulitis, le solicitaríamos laboratorio por haber. ¿Y más? ¿Algún otro diagnóstico? ¿Le pedirían algo más? Bueno, como dijeron, en guardia le solicitaron un laboratorio que evidenciaba reactantes de fase aguda aumentadas, leucocitosis, por los registros febriles le realizaron 2 hemocultivos y le solicitaron una tomografía de órbitas con contraste endovenoso. En la tomografía observábamos en la figura A un corte coronal con ventana de partes blandas en la que se evidencia aumento del espesor de los tejidos perioculares asociados a sinusopatía homolateral. En el corte axial con ventana de partes blandas de la figura B observamos un aumento del espesor a nivel del párpado superior derecho y en la imagen C observamos un corte axial con ventana de partes blandas en la que se evidencia aumento del espesor de la región cigomática. Con estos hallazgos clínicos de laboratorio y tomografía, la sospecha diagnóstica inicial fue una celulitis orbitaria y se decidió la internación del paciente para el inicio de tratamiento endovenoso. Si bien el paciente evolucionó con buena respuesta al tratamiento, la clínica había mejorado, los laboratorios y la leucocitosis, los reactantes de fase aguda normalizado, los hemocultivos fueron negativos por 2, el paciente persistía con una lesión a nivel del párpado superior del lado derecho. Por lo que, pensando en complicaciones locales, decidieron realizar una nueva tomografía con contraste. Es importante recordar que cuando uno está pensando en algo infeccioso, la tomografía o la resonancia magnética siempre debe ir acompañada de contraste endovenoso, pues nos ayuda a diferenciar mejor las estructuras que vamos a visualizar. En la nueva tomografía, en el corte coronal con ventana de partes blandas, con ventana ósea, observamos una leve disminución del aumento de volumen de los tejidos periorbitarios y la sinusopatía había mejorado, y en el corte axial con ventana de partes blandas sin contraste se observaba una pequeña colección a nivel del párpado superior del lado derecho
que ante la administración del contraste endovenoso, como observamos en la figura C, en el córtex, esta colección presentaba un leve realce tenue de la pared, por lo que se sospechó en primera instancia como un absceso, pero las imágenes no eran 100% características, por lo que desde el servicio de tomografía solicitan la realización de una ecografía para mejor caracterización del contenido de esta colección. En la ecografía se le solicita una ecografía de partes blandas con contraste endovenoso, en la que observamos a nivel del párpado superior del lado derecho, en la ecografía en modo B, una imagen de bordes poco definidos con contenido particulado móvil en su interior con finos tabiques, que ante la aplicación de la señal Doppler color, estos tabiques presentaban vascularización. Estos hallazgos ecográficos son altamente sugestivos de una malformación linfática, por lo que desde el servicio de ecografía se solicita la realización de una resonancia magnética para mejor caracterización de la imagen y qué relación tiene con los tejidos adyacentes. En la ecografía se le solicita, perdón, en la resonancia se le solicita una resonancia de órbitas con contraste endovenoso, en la que se observa en el corte axial, en las imágenes ponderadas en T1, un espacio de contenido líquido que se ve hipointenso en la señal ponderada en T1, con una extensión a la región profunda de lo que es la órbita extraconal, que en el corte axial, en las imágenes ponderadas en T2, se ven hiperintenso, que nos hace sospechar de que el contenido puede ser líquido. Ante la administración del contraste endovenoso, como observamos en la figura B, en el corte coronal, en imágenes ponderadas en T1, con la administración del contraste presenta un realce heterogéneo, lo que nos hace sospechar que lo que realzaba eran las paredes de los tabiques que veíamos en la ecografía. Con estos hallazgos de ecografía y resonancia magnética, el diagnóstico final fue una malformación linfática, en este caso inicialmente complicada por el tipo de presentación que tuvo, y el seguimiento es un grupo de anomalías vasculares, plan de tratamiento hemodinámico. El segundo caso que vamos a presentar se trata de una paciente de sexo femenino de 7 años de edad, previamente sana, que es derivada de otra institución por presentar un cuadro clínico de 48 horas de evolución con una lesión a nivel de la región inguinal, dolorosa a la palpación, de consistencia duroelástica, de aproximadamente 10 por 10 centímetros. Bien, si ustedes están de guardia y les llega esta paciente con estas características, ¿cuál sería su impresión diagnóstica? ¿Le solicitarían algún otro estudio complementario? Válido. Perdón. Hola. Hola. Bueno, viendo de pantallazo esta paciente, yo le enviaría, me llama mucho la atención la masa que tiene, así que me gustaría ver si está alguna alteración en la parte interna con un laboratorio, parámetros de reactantes de fase aguda, y me interesaría, por medio de una ecografía, si tengo por guardia, ver qué tipo de masa, con lo que estoy pensando, si está vascularizada, si tiene líquido en su parte interna, si está trabeculada, como para guiarme un poquito más de qué tipo de malformación o alteración tenemos. Puede ser una hernia que está encarcelada, puede ser una tumoración, algo que salió en la paciente, así que iniciaría con eso. Bien, perfecto. Como dijo la doctora, en guardia le solicitaron un laboratorio que era de bajo riesgo y además le pidieron una ecografía de partes blandas con Doppler color. En la ecografía observábamos una imagen de bordes definidos, con contenido denso particulado en su interior, con pequeños y finos tabiques que ante la aplicación del Doppler color, estos tabiques no presentaban vascularización. Entonces, en primera instancia se informó como un quiste denso particulado, por lo que se realizó la interconsulta con el servicio de cirugía, quienes por la presentación aguda, que la lesión era dolorosa, deciden la resección quirúrgica de la misma con toma de biopsia y anatomía patológica.
en la región inguinal. No quedaba claro de qué parte venía, pero era lo que encontramos al hacerle la ecografía. Bien, el diagnóstico final confirmado por anatomía patológica fue una malformación vascular simple con componente predominantemente linfático, en este caso complicada por el tipo de contenido que tenía, y el tratamiento fue quirúrgico. El tercer caso es un paciente que no es de nuestra institución, fue donado por una de las médicas de planta específicamente para el Ateneo. Se trata de un paciente de 2 años de edad con antecedente de traumatismo escrotal. Posterior al traumatismo presenta edema, eritema y dolor leve, motivo por el que en el hospital donde se sigue le solicitan una ecografía testicular donde le diagnostican un hematoma escrotal. A los 6 meses el paciente ya no presentaba el eritema, no presentaba el dolor, pero persistía el aumento de volumen en la zona, por lo cual llega a la consulta externa. Si ustedes estando en consulta les llega un paciente con estas características, sería su decisión diagnóstica, le harían o no algún estudio complementario. Bueno, no sé, pensaría tal vez en una torsión testicular que pueda estar teniendo el paciente por el traumatismo que tuvo. No sé si eso amerita que se haga una ecografía, que es lo más rápido que uno puede tener a mano. Finalmente es por clínica, básicamente, que se puede ver, pero me aventuraría a hacer una buena clínica análisis de esa zona, y pensar en actuar rápido, porque a nivel testicular se puede perder muy rápido si no tiene una vascularización correcta. Después de esa de antes. Bien, muchas gracias a la doctora por su participación, es la única que está participando. Pero bueno, si bien los síntomas agudos los tenía 6 meses antes, este paciente vino a la consulta 6 meses después, ya no tenía ni el eritema ni el dolor. Bueno, como dijo, le hicieron, sí. Por el chat dicen también que puede tener edema por el traumatismo, que tiene una ecografía testicular Doppler, otras piensan también hematoma infectado, como en el diferenciales. Bien, perfecto. Bueno, en consultorio hicieron eso, le solicitaron una ecografía de la región testicular con Doppler color, en la que se evidenciaba en el modo B, en la parte inferior al testículo del lado derecho, una gran imagen de bordes definidos, con tabiques en su interior con contenido anecoico, que ante la aplicación del Doppler color, estos tabiques presentaban leve vascularización. Estos hallazgos ecográficos son altamente sugestivos de una malformación linfática, inicialmente complicada hace 6 meses, motivo por el cual se realiza interconsulta con el servicio de cirugía del hospital tratante, quienes por la buena evolución clínica del paciente que no tiene síntomas agudos deciden control clínico y ecográfico. El diagnóstico final, una malformación linfática complicada, y el seguimiento es con el servicio de cirugía de manera ambulatoria del hospital tratante. Bueno, como dijimos y vimos a colación de nuestro título, tanto el caso A, la sospecha de celulitis orbitaria, la sospecha de hernia inguinal y el traumatismo escrotal con sospecha de hematoma, los 3 terminaron siendo una malformación linfática, en los que muchas veces la ecografía es suficiente para realizar el diagnóstico y no se necesita hacer ningún estudio complementario, y la resonancia magnética se deja para aquellas lesiones en los que uno no puede definir los bordes o quiere ver la profundidad o qué relación tiene con los tejidos adyacentes. Lo que nos lleva a realizar un breve repaso de lo que son las anomalías vasculares. La actualización del 2025 de la Sociedad Internacional de Anomalías Vasculares clasifica las anomalías vasculares en 2 grandes grupos: los tumores vasculares y las malformaciones vasculares. Dentro de los tumores vasculares vamos a encontrar a los benignos representados por los hemangiomas, a los localmente agresivos o borderline y a los malignos. Y dentro de las malformaciones vasculares, a la actualidad la clasifican en alto flujo y bajo flujo. Dentro de las malformaciones de bajo flujo
encontramos a las malformaciones capilares, linfáticas, venosas y combinadas. Hoy nos centraremos en las malformaciones vasculares de bajo flujo linfático. Este tipo de malformaciones representan el segundo tipo de malformaciones más frecuentes en la infancia y no tienen predilección por el sexo. Se da de la misma forma en hombres y en mujeres. Son tumoraciones palpables de consistencia blanda que la clínica puede ser variable según el tamaño de la lesión, la localización y la profundidad. La piel adyacente a la lesión puede ser una piel sana o tener cambios de coloración o incluso presentar pequeñas vesículas. Y el aumento repentino del volumen se debe a una infección o una hemorragia intraquística, en cuyo caso hablamos de complicaciones, como en los 3 casos que presentamos. La localización es en la cabeza y el cuello en un 60-70%, y de estos principalmente en el triángulo posterior. El otro 20% va a localizarse en la región axilar, en el mediastino superior, en el mesenterio, el retroperitoneo, la pelvis y los miembros inferiores. También las malformaciones linfáticas se clasifican según su forma, pueden ser aisladas o complejas. Dentro de las aisladas vamos a tener a las macroquísticas, que son aquellas que miden más de 10 milímetros, a las microquísticas que miden menos de 10 milímetros y a las mixtas. Y las complejas se van a dar por una alteración del conducto torácico o la cisterna linfática. También pueden estar asociadas a síndromes como el Cloves, Clipper-Trenaunay y PROS. La aparición de las malformaciones linfáticas se da en edades tempranas, principalmente de estas en menores de 2 años, y acompaña el crecimiento del paciente, pues tiene receptores hormonales que están relacionados con la testosterona y el estrógeno, y su diagnóstico generalmente se da en la pubertad. Es importante recordar que estas lesiones no involucionan ni desaparecen nunca. ¿Qué rol cumplen las imágenes en el diagnóstico de las malformaciones linfáticas? La ecografía es el método de elección en la evaluación inicial de las partes blandas. La imagen de las malformaciones linfáticas suele ser característica, permitiéndonos de esta manera orientarnos al diagnóstico. Permite además evaluar complicaciones como sangrados e infecciones, como en los casos que presentamos, y la resonancia magnética es de utilidad para caracterizar la lesión, determinar la localización, la extensión y la relación que tiene con tejidos adyacentes, recordando que la mayoría se localiza en la cabeza y el cuello. En esta diapositiva presentamos un breve resumen de lo que nosotros encontramos en ecografía y en resonancia magnética. En la ecografía vamos a ver imágenes quísticas uni- o multiloculares, macro o microquísticas, con finos septos en su interior, que ante la aplicación del Doppler color, estos septos van a presentar vascularización. Como tienen contenido líquido, en la resonancia magnética, en las secuencias ponderadas en T1 vamos a ver las hipointensas, en las secuencias ponderadas en T2 vamos a ver las hiperintensas, o sea, blanco, y cuando se administra el contraste endovenoso, como presentan tabiques, estos van a presentar refuerzo de los tabiques o de los septos. Y además la resonancia magnética nos permite valorar el compromiso de la vía aérea y el tórax, principalmente en las malformaciones localizadas en la cabeza y el cuello, que habíamos dicho que son más del 60-70%. En esta imagen vamos a presentar 2 imágenes, una ecografía y una resonancia magnética. La ecografía fue realizada en un bebé en la región del cuello, en la que se observa una gran imagen quística de contenido anecoico que tiene finos tabiques en su interior que están señalados por las flechas, que ante la aplicación de la señal Doppler color, estos tabiques presentan vascularización. Estos hallazgos son sugestivos de una malformación linfática y como está localizada en el cuello, se le debe realizar una resonancia magnética. Y del lado derecho presentamos una resonancia magnética realizada en una paciente de 4 años de edad que tenía el diagnóstico de una malformación linfática mixta, en la que observamos 2 secuencias. Del lado A, una secuencia STIR, y del lado B, un T1 con contraste. En el STIR observamos una gran imagen de contenido líquido señalado por la flecha negra, que representa el componente macroquístico de la lesión, y señalado por la flecha blanca, múltiples imágenes quísticas que representan el componente microquístico de la lesión, que ante la administración del contraste endovenoso, la pared de estos quistes o los tabiques presenta realce periférico. Como conclusiones,
Dentro de las malformaciones vasculares de bajo flujo, debemos tener en cuenta siempre las malformaciones linfáticas, cuya localización típica es la en la cabeza y en el cuello. Si bien son frecuentes, en los pacientes presentados no se los consideró dentro de los diagnósticos iniciales por su localización poco habitual y la presentación aguda, pues los tres estaban complicados a su ingreso. Y las imágenes juegan un rol en el diagnóstico de las malformaciones vasculares, donde principalmente la ecografía muestra signos característicos que nos orientan al diagnóstico y la resonancia magnética está reservada solo para caracterizar la profundidad, el tamaño, la localización y la relación que tienen las malformaciones con estructuras adyacentes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas, comentarios? En el hospital tenemos un grupo de trabajo de malformaciones vasculares. Creo que están varios presentes. Un comentario sobre la última imagen que mostraste, el STIR, y no, me parece que es una secuencia interesante de la resonancia magnética. El STIR suprime la señal de las grasas, es una secuencia T2. En la secuencia T2, tanto el agua como las grasas se ven hiperintensas. Entonces, si uno suprime la señal de la grasa, todo lo que queda es líquido. Eso es la utilidad de esa secuencia. Todo lo que estamos viendo hiperintenso son cavidades que tienen contenido líquido. Bueno, ahí en el chat están preguntando cuál es el abordaje terapéutico de estas lesiones. ¿Qué tal? Lo primero quería, porque las malformaciones claramente son cosas que uno no sospecha de primera opción, y está perfecto el abordaje que hicieron al principio donde nos vieron. O sea, nadie va a pensar en el paciente que tenía una tumoración en el ojo, en primer lado, una malformación, como complementó la doctora, sobre todo que son complicaciones. No es lo que nosotros más habitualmente vemos en el grupo. Realmente esta paciente tiene una historia, sí hay muchos diagnósticos de abordaje, suponiendo otros tipos de diagnósticos, pero la presentación complicada de algo que se desconoce es muy difícil. Incluso el segundo paciente me llama la atención, me gustaría, no lo conocemos nosotros, me gustaría saber bien cómo fue, cómo se terminó caracterizando. Y con respecto a la resonancia, nosotros siempre pedimos resonancia para que justamente la extensión y la profundidad es fundamental para toda organización terapéutica. O sea, nuestro combo siempre es Doppler, ecografía con Doppler y resonancia siempre con gadolinio. Digo esto porque en el hospital muchas veces, ante la duda no llegan, alguien lo vio, lo supuso y pidió resonancia sin contraste, y nosotros tenemos que volver a pedir al servicio de resonancia que nos repita las imágenes con contraste. Y quería, lo otro que quería hacer se me olvidó, pero ya lo voy a recordar porque Eduardo hable sobre los tratamientos. Hola, yo también soy radiólogo como ustedes, nada más que me dedico a la práctica del intervencionismo bajo control de imágenes, y en pediatría tenemos un rol bastante importante, sobre todo en cuanto al tratamiento de estas malformaciones, que para nosotros son cosas frecuentes porque, como dijo la doctora, nosotros conformamos un grupo de malformaciones, o mejor dicho, de anomalías vasculares, que funciona hace 20 años ya en el hospital, todos los jueves, todas las mañanas, todo el año. Y está conformado tanto por nosotros los radiólogos como por pediatras, clínicos, cirujanos, y después, depende de cada especialidad, tendremos un interconsultor. Digo porque cuando preguntan sobre el abordaje de estas malformaciones, tienen que ver
depende de la complejidad. En este caso son malformaciones simples en cuanto a que solo importan a un endotelio, que es el linfático, y localizadas. Otras veces las malformaciones son complejas porque afectan a varios endotelios, son mixtas porque afectan al linfático, vascular, o venoso o arteriovenoso, o también conforman complejos síndromes que hace que indefectiblemente el abordaje sea multidisciplinario o en cualquier caso transdisciplinario, como es hoy día, porque todos nosotros que conformamos este grupo provenimos de distintas especialidades, pero tenemos un grado de conocimiento bastante similar en lo que es el problema. Estas tres malformaciones que presentaron podían o pudieron ser, no recuerdo particularmente haber tratado ninguna de ellas, pero sí ser tratadas por vía de esclerosis percutánea o escleroembolización, que consiste en pulsar este tipo de lesiones, aspirar el contenido e inyectar un agente esclerosante para lograr un episodio inflamatorio que lo que hace es afectar el endotelio que las conforma y finalmente colapsarlas. Suele ser un tratamiento único o requiere varias sesiones. En general, este tipo de lesiones que mostraron, muchas veces si vienen en forma ambulatoria, se van en el día. Por ahí algunas son más complejas. Resalto lo que dijo recién Walter con respecto a siempre estudiarlas con resonancias para conocer la profundidad y la extensión. Si están en el cuello, como son el 60 o 70% de estas malformaciones, si se afectan la vía aérea, ya son más complejas, requieren internación, a veces requieren tener intubación posterior por el episodio inflamatorio. Pero bueno, redondeando un poco, son siempre o en general de tratamiento de resorte percutáneo, con esclerosis y embolización, salvo las malformaciones arteriovenosas que se tratan por vía endovascular. Cuando son más o menos circunscritas, puede ser de resorte quirúrgico con muy buena resolución. Me acordé lo que quería decir. No, primero porque también tenemos la ventaja que acá en el hospital conocemos estos y tenemos en el servicio de imágenes dos médicas especialmente que son muy cercanas a nosotros, que son la doctora Oro y la doctora Ruiz, que están muy involucradas en estos neuróticos, pero si ustedes trabajan afuera, todavía, dependiendo de dónde llegan, los informes de los radiólogos todavía no están a veces muy ayornados con la clasificación de la ISBA, que se modificó recientemente en 2025, que es la entidad que digamos, rectora sobre anomalías vasculares y de tumores. Entonces, los informes pueden ser difíciles de interpretar si no ve un radiólogo, que tal vez es la cosa poco frecuente, que no está entrenado o experimentado en estas patologías. Así que a veces eso también complica más encima el abordaje si alguien no lo ve frecuentemente y los informa a alguien que tampoco tiene una experiencia sobre eso. Hola, ¿qué tal? Yo soy Betina, soy una de las pediatras del grupo de anomalías vasculares. Para aclarar un poco más, algo que me parece que es importante para nosotros que somos pediatras, no todos los pacientes que tienen este tipo de malformación linfática, que es malformación linfática quística, porque no es la única manera de expresarse las malformaciones linfáticas, tienen que ser tratadas. Acá presentaron pacientes que tienen una malformación linfática quística complicada. Las complicaciones, sangrado o infección, más allá que es un porque los pacientes se enferman, no pueden recibir antibióticos, están con dolor, molestia. A veces esa complicación per se hace el tratamiento que nosotros buscamos, el objetivo del tratamiento que es esclerosar las paredes de ese vaso. Entonces, un paciente que viene con una malformación linfática quística complicada por una infección, nosotros vamos a la sala, lo vemos, le decimos, bueno, le van a dar un turno para esclerosarlo y le decimos, no, vamos a esperar que pase todo ese proceso inflamatorio infeccioso y ver qué resto residual queda. Porque a veces esos quistes que están sobreinfectados son grandes, pero después se achican y quedan en un tamaño que son menores de 2 centímetros y decimos, bueno, lo controlamos en la evolución, no es necesario esclerosarlo. Lo mismo pasa con los sangrados. Otras
veces son necesarios drenar, evacuar. No es que estoy diciendo, no, todo paciente que se complica una malformación linfática eh, no se trata. Pero sí, como concepto general, las malformaciones linfáticas están desde, obviamente son malformaciones, están desde el periodo prenatal, se expresan en algún momento, pueden ser chicos sanos que no tienen nada y de golpe aparece una tumoración. No siempre tiene que ser una tumoración dura, dolorosa, que necesita una conducta tan activa como una cirugía. A veces son tumoraciones blandas en el cuello, que se confunden sobre todo con, a ver si no son ganglios, adenopatías, conglomerados, porque ven muchas tumoraciones. Y en esos casos, esos agrandamientos no son por complicaciones. No es que hay sangrado de infección, es el mismo líquido linfático que lo que hace es aumenta de repente también y hace que aumente el tamaño del quiste de por sí. Eso como una cosa, ¿no? Del tratamiento. Y después eso que hablamos recién. Estas son malformaciones linfáticas quísticas. Después están otras malformaciones linfáticas que tienen que ver con alteraciones de los troncos principales de los conductos que pueden generar derrames, en pleural, en el peritoneo, donde sea, o los linfedemas. Digo como para que tengan un pantallazo general de lo que son las malformaciones linfáticas. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, muchas gracias. La verdad que, como dijimos al principio, Queda muy claro que las malformaciones linfáticas, sobre todo las que tienen aspecto quístico, se localizan con bastante frecuencia en el cuello. ¿No? Entonces quiero recordarles que hay otras lesiones que se ven así, tensas en el dedo, familiares circunscritas y que aparecen en la región del cuello. Y que podrían, en principio, ser diagnóstico diferencial de estas malformaciones quísticas. Una son las ránulas, ¿no? Es decir, las dilataciones entre los conductos de las glándulas salivales. Esa es una. Y la otra es el quiste pilogroso, ¿no? Que aparece también, se origina en la línea media, pero también puede lateralizarse. Todo esto viene a cuenta de la utilidad de la resonancia magnética para mostrar bien la localización de las lesiones y cómo se comporta la lesión con respecto a los órganos vecinos, ¿no? Creo que el pedido de las resonancias facilita un poco la interpretación de la localización de las lesiones, cosa que en las imágenes psicográficas para los médicos generales es un poco difícil, porque acá en la resonancia teníamos muchos disparos anatómicos. Bueno, eso es en cuanto a las malformaciones. Y después con respecto a la introducción que hiciste de cómo han evolucionado las imágenes, ¿no? Yo simplemente les recuerdo que hace 50 años atrás nosotros teníamos solamente la radiología y en la radiología identificábamos 3 o 4 atenuaciones: la del hueso, la del aire, un poquito de la grasa, las partes blandas y los contrastes. Y con esas 5 atenuaciones sostuvimos casi 100 años de diagnóstico médico. Quiere decir que la llegada de estos métodos, la tomografía, la ecografía, la resonancia, significó la discriminación de las partes blancas. Ustedes no saben la enorme utilidad que ha tenido poder ver con certeza, por ejemplo, la grasa. En la tomografía y en la resonancia decimos, esto es grasa, y es grasa, ¿no? Y al mismo tiempo, si discriminamos tanto los tejidos blandos, hemos podido identificar también sus procesos patológicos. ¿Qué pasa cuando un tejido blando se enferma? Bueno, esto lo digo porque los que llegan ahora les parece que no siempre fue así. Y no fue así. Hemos progresado y mucho. Bueno, muchas gracias. Y como dijimos al inicio, la verdad que nos enriquecemos con todos. Por eso convocamos a todas las especialidades a venir los jueves, porque cuanto más somos, más podemos aprender.
Y recordamos que la presencialidad del Ateneo Central otorga un crédito, así que cuando salen pueden escanear con el celular el QR que está en la puerta y con eso van acreditando su presencialidad y suma puntos para su carrera profesional. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Bien, en un momento. Sí, tengo que poner en freno de mano.